Estimados compatriotas, me he tomado el trabajo de realizar este video porque no soporto ver las grandes mentiras con las que se pretende engañar al pueblo ecuatoriano. Sin más preámbulos, vamos a analizar frases del oficialismo y les recuerdo, de lo aquí dicho, cada quien deberá sacar sus propias conclusiones. Empecemos por la más común y más repetida frase de quienes apoyan al gobierno. El pasado no volverá. Compañeros ecuatorianos, todos y cada uno de nosotros hemos sufrido las atrocidades del pasado, el friado bancario, el poco trabajo del gobierno, las condiciones pésimas de los trabajadores, la falta de inversión en la salud, en fin, tenemos un pasado muy conflictivo y penoso, pero que les quede claro, si bien este gobierno en sus inicios hizo muchos cambios positivos, no es el único que puede hacerlo y lo está demostrando con sus crecientes desaciertos. Nos quieren hacer creer que sin ellos, de una forma inmediata volveremos al pasado, que por arte de magia, si Correa se va, Yamil llegará de su exilio y volverá a ser un feriado bancario, Lucio volverá a ser presidente, el loco volverá a robar sacos de dinero. Por favor, no hace falta ser muy listo para saber que eso no va a suceder. ¿Cómo puedo estar tan seguro? Porque ahora no pasa eso, y este gobierno ya es un reciclaje de gobiernos anteriores, que si en el pasado fueron corruptos, no se puede esperar que hayan cambiado. ¿Cómo se justifica que existan pruebas en video y audio de Ricardo Patiño cometiendo actos de corrupción y que aún así Correa lo haya convertido en su mano derecha? Si para él eso no es corrupción, ¿cómo se puede confiar en él? Compatriotas, el poder es indivisible, o lo tienen ellos o lo tiene el pueblo, y entre más poder tenga el gobierno, menos le queda al pueblo. Estar en contra de este gobierno no significa apoyar a Lasso o a Lucio, significa que se quiere un cambio, que se quiere recuperar el poder del pueblo. Y en definitiva, ¿cuál es la diferencia que el poder absoluto lo tenga un Lasso o un Correa, si al final los dos van a poder hacer su voluntad? Si algunos quieren que Correa siga siendo presidente, es cuestión de cada quien, pero no se le puede permitir que siga acaparando el poder, porque el poder debe estar en el pueblo, no en ningún presidente que no es sino nuestro empleado y debe ajustarse a nuestras exigencias. Estas nuevas leyes son para la redistribución de la riqueza. Compatriotas, la redistribución es una mentira inmensa. Esta es una medida que no va a hacer menos pobres a los pobres, solo menos ricos a los ricos, porque ese dinero no va a ir a los pobres, va a ir al Estado. Y como el Estado no es una persona, pero los gobernantes sí son personas, significa que ese dinero va a ir al gobierno. Un ejemplo, si el señor Pérez da la mitad de su fortuna al Estado, el señor García va a seguir siendo pobre, solo el Estado será más rico. Ustedes dirán, bueno, el Estado hace obras y así nos saca de la pobreza. Les pregunto, ¿una carretera puede sacar de la pobreza? ¿Un hospital puede sacar de la pobreza? ¿Qué me dicen de una sabatina o de 500? Pues el señor Pérez, luego de haber heredado su empresa y haber tenido que vender la mitad de ella para pagar el impuesto, va a hacer un recorte de personal y mucha gente se va a quedar desempleada y luego lo va a hacer otra empresa y otra. Y las empresas despiden y despiden, pero claro, esos desempleados van a transitar por lindas carreteras mientras van a su casa a dar la noticia de que ya no tienen cómo mantener a su familia. Pero Correa se quiere salvar y dice, si no tienen dinero, vendan acciones a sus trabajadores. No seamos ingenuos. Cualquier empresario preferiría vender su empresa a precio de gallina enferma que dar acciones a sus empleados. ¿Por qué? Es sencillo. Ese empleado va a ser dueño de una parte de la empresa, pero el que va a tener que seguir administrándola, sacándola adelante, desvelándose y controlando que el esfuerzo de toda su vida no se vaya por el retrete, es el empresario. Si piensan que los trabajadores tienen derecho a la empresa porque trabajan en ella, entonces los albañiles que te hicieron la casa deben costar como copropietarios. A fin de cuentas es lo mismo. Es un grupo de personas que recibe un sueldo para hacer un trabajo y genera un bien para alguien más. No se dejen engañar. La redistribución de la riqueza es una manera de que los gobernantes engorden sus bolsillos y de que los pobres sean más pobres. Si Correa dice que él es el gobernante de los pobres, ¿ustedes piensan que él va a buscar reducir la pobreza para quedarse sin personas a quienes gobernar? Eso es el socialismo. La riqueza de los gobernantes y la pobreza del pueblo.
Y no lo digo por una suposición sin fundamentos. Ha pasado en todos los estados socialistas, la Unión Soviética, Cuba, China, Corea del Norte, Venezuela. ¿Realmente necesitamos repetir ese modelo de gobierno que ya sabemos solo puede generar miseria? Tenemos que buscar una sociedad más equitativa y justa, pero eso es tarea de cada uno de nosotros, no del gobierno. Y no debemos permitir que ellos nos quiten nuestro poder. Compatriota, sin importar a quién apoyes, nunca entregues el poder a nadie.